Bienvenidos y bienvenidas a C Legal Voces, el espacio donde el derecho tiene voz propia, estrategia legal, litigación compleja y voces que están transformando e innovando la realidad jurídica. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a C Legal Voces, un espacio donde el derecho se escucha, se cuestiona y se transforma. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Ruth Fierro Pineda, quien es coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, CEDEM, y estamos muy contentos de tenerla para conocerla y conocer de su experiencia. Bienvenida, Ruth. No, pues muchas gracias por la invitación y sobre todo gracias a las personas que nos acompañan en la transmisión. Ruth, platícanos quién eres. Pues bueno, soy una abogada, defensora de derechos humanos, trabajo en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, como ya dijiste, donde tratamos de dedicarnos a cambiar nuestra realidad. Pues también soy madre, esposa, hija, amiga, estudiante, pues eso. Bueno, te voy a tener que preguntar por cada uno de esos roles que tienes en tu vida. Oye, Ruth, ¿y qué es eso de ser defensora de derechos humanos? Pues bueno, mira, las personas defensoras de derechos humanos en realidad es una definición complicada porque casi cualquier persona que promueva, defienda, enseñe, pues el ejercicio de derechos y libertades a otras personas se puede asumir con ese carácter, ¿no? Pero habemos algunas personas que tenemos el privilegio de poder dedicarnos como profesionalmente a eso, ¿no? Sin embargo, para ser defensora de derechos humanos no necesitas ser abogada, no necesitas recibir una remuneración para ello, no necesitas trabajar en una ONG, ¿no? Entonces, en realidad, quien lo define, que es se conoce como la Declaración de Personas Defensoras, pues da una definición muy amplia y es que casi cualquier persona que aporte a la causa de los derechos humanos se puede considerar una persona defensora. Pero te digo, pues yo me defino así porque además lo hago profesionalmente y eso pues me da mucho gusto porque sé que no todas las personas tienen la posibilidad de dedicarse a eso. En nuestro país, un número muy importante de hombres y mujeres que verdaderamente se dedican a defender derechos humanos de poblaciones indígenas, de campesinos, de mujeres en situación de violencia. Lo hacen como lo que es una vocación, pero aparte, pues tienen que trabajar en la mañana en un trabajo que les reditúe y para tener también con qué, además de mantener a su familia, aportarle a la causa, ¿no? Entonces, pues te digo, tengo la fortuna de poder dedicarme a esto, pues de manera como profesional. Oye, Ruth, ¿y cómo te conviertes en defensora de derechos humanos? O sea, ¿cuál es la anécdota o cuál fue el momento en que de repente dices tú, me voy a dedicar a la defensa? O sea, ¿fue algo causal? O Sí. sea, platícanos, ¿cuál fue la experiencia? Y la verdad es que yo casi siempre digo, llegué como muy por casualidad. Yo no tengo una historia increíble detrás de mí. Y la verdad es que yo salí de la escuela. Después de terminar la universidad, yo me decidí a, según yo iba a titularme por medio de la tesis, entonces me iba a tomar un año para escribir la tesis. Mis papás también me permitieron que así lo hiciera. Terminó siendo un año sabático en donde no escribí ni una coma de la tesis. Ajá. Leí mucho del tema, pero no escribí nada, ¿no? Entonces finalmente ya pues, pasó el año y yo me metí a trabajar de medio tiempo al negocio de un amigo que nada que ver, se dedicaban a dar servicio de limpieza como a diferentes empresas y yo estaba ahí en la oficina de medio tiempo atrás de mi casa y decía, no, pues ya no, ya es hora de empezar a aportar. Y entonces un buen día, una amiga mía, de mis mejores amigas, María Luisa, que habíamos trabajado juntas en un despacho, me habla, y cuando yo estaba en la escuela, ella ya titulada, y me habla y me dice, oye, pues es que estoy en el CEDEM y andan buscando abogadas y me están pidiendo tu teléfono. Y la verdad, como que sin saber a qué me estaba metiendo, sin saber bien a bien de qué se trataba, como que dije, no, pues ya, y así ya estuvo, algo más como relacionado con la carrera, o sea, yo qué hago aquí, pues ya tengo que entrarle, ¿no? Y digo, la verdad es que entré sin tener idea a dónde estaba entrando, pero yo ahora lo romantizo mucho todo y pienso que fue bien simbólico porque primero entré un domingo,
o sea, como que es muy raro entrar en un Claro, domingo. sí. Fui a una entrevista un jueves, me entrevistó Lucha Castro y así que no véngase ya, no, pues bueno, así mañana no puedo porque pues sí estoy en el otro trabajo de medio tiempo, pero pues bueno, bueno, entonces véngase el domingo porque el domingo tenemos un curso sobre quién sabe qué abogada, bueno, sí sé con la abogada Alejandra Nuño, que ahora terminamos siendo enormes amigas. Va a venir, es la mejor abogada internacionalista que existe y nos va a dar un curso aquí el domingo, ¿no? Entonces, bueno, pues leas estos materiales para el curso. Y entonces, por primera vez cayó en mis manos también, los materiales para el curso eran la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que no sabía yo que existía. O sea, para mí las entonces garantías individuales que te enseñan en en la Facultad de Derecho, porque soy de esa generación donde todavía habíamos garantías individuales, pues no venía todavía la reforma del 2011. O sea, me parecía muy bonito eso, ¿no? Yo no sabía qué era, ni cómo se litigaban, ni qué nivel de vinculación tenía, pero pues desde el principio hubo ahí algo, ¿no? Que me movió de ver esa convención sobre derechos humanos. Y siempre pienso que es muy simbólico porque decía yo, bueno, desde el principio el signo de que tenía que ser en domingo, ¿no? Yo después lo escribía en un post que a propósito de un aniversario mío de años de haber entrado al CEDEM y decía que pues era una señal de que en el tema de los derechos humanos, por la causa de los derechos humanos, pues generalmente hay muy pocos días libres, son como cosas así, así de, no quiero decir como, a ver la palabra, es como, es muy absorbente el mundo de los derechos humanos, pero en el buen sentido, ¿no? Porque te termina como absorbiendo la dinámica, los casos, las causas, las personas a las que estás acompañando. Entonces, me parece siempre como muy simbólico el haber entrado un domingo, porque siento que desde ahí ya iba diciéndome la vida como de que se iba a tratar, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues empecé a conocer el trabajo de la organización, que la verdad es que no tenía ni idea. Y todavía hoy, 11 años después, porque esto fue en 2011, ahorita quiero contar algo porque sí, es a propósito de, pero tantos años después todavía me sigue llamando la atención cómo la organización, el CEDEM, pero también las otras organizaciones, o sea, no es solo del CEDEM, las otras organizaciones de derechos humanos aquí en Chihuahua, generalmente el trabajo que hacemos, curiosamente, no es tan conocido en Chihuahua. O sea, no sé si así pasa en otros estados de la República, pero es como mucha gente fuera de Chihuahua, claro, en el mundo de los derechos humanos y demás, pero conoce al CEDEM. Pero adentro es como, oiga, yo había venido aquí, pero no tenía idea lo que hacían aquí. No sabía que aquí había un servicio gratuito, no tenía idea que se dedican a esto, no sabía que daban talleres. O sea, entonces no sé en qué consista, pero así es. Entonces yo la verdad que no tenía ni idea que existía todo ese mundo de los derechos humanos, que había personas que se podían dedicar a eso exclusivamente y de qué se trataba, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya empieza un proceso que, como diría un querido compañero, también defensor, y ahora parafraseándolo, dice, a partir de ahí, crónico, incurable e irreversible. O sea, como que la vida no puede ser la misma cuando la cotidianidad es vivir o convivir con el dolor. O sea, siempre platicamos mis compañeras y yo, porque además en el CEDEM somos 20 mujeres, 2 hombres, entonces siempre decimos las compañeras, y que en realidad de lo que se trata, lo que hacemos, tiene que ver con que las personas depositan en nosotras la tragedia más grande que les ha pasado en la vida y ponen su confianza y llegan ahí, y los casos que llegan no son los casos fáciles, porque si son fáciles no llegan con nosotros. A las puertas del CEDEM y de las organizaciones en general llegan quienes ya pasaron por todas las instituciones y no hubo respuesta, y por eso están buscando algo más, ¿no? Una abogada más, alguien, un activista, alguien que les ayude a una estrategia más integral, porque ya sufrieron una discriminación que, no sé, que no se ha podido superar. Llevamos casos de mujeres en situación de violencia, principalmente en la pareja, muchos casos de abuso sexual de niños y niñas, eh, acompañamos a familiares de personas desaparecidas, acompañamos a otros defensores y defensoras de derechos humanos que han estado en riesgo por su labor, y acompañamos a personas, comunidades desplazadas a causa de la violencia. Entonces, en cada una de las personas que cruza la puerta de la organización, viene
con mucha desesperanza porque ya transitó un camino institucional que no le respondió y viviendo la tragedia más grande de su vida. El estar inmersa en un círculo de violencia del que tiene miedo, el que quiere salir, el estar sufriendo el abuso de un hijo o una hija, la desaparición, el que a un defensor o defensora le quieran truncar su vida, su sueño, su vocación, pero estar defendiendo a otros, el que una comunidad de un día para otro tenga que salir con lo que trae puesto y cambiar, generalmente son de la sierra, cambiar la sierra por esta jungla de concreto, ¿no? Entonces, eso te tiene que transformar. Y por eso te decía, una cosa es cómo llegué y otra es cómo te conviertes en defensora de derechos humanos. Pero Ruth, ¿tienes algún momento en que se detonó esa pasión? Porque algo tiene que haberte pasado, algo en donde empezaste con un trabajo nuevo, lo fuiste conociendo, pero hubo algún momento, alguna anécdota que tú tengas que diga, híjole, es que este momento es. Sí, y yo una vez ya lo había contado también que lo que me pasó para mí fue o sea, la transformación sí fue interesante porque en un principio te digo, bueno, eso es lo primero, ¿no? Te trastoca estar en lo cotidiano con tanto dolor y yo la verdad es que afortunadamente y como muchas personas, y lo entiendo también, pues había vivido en una especie de, ¿cómo se dice? Como de cristal, donde por naturaleza humana, pienso yo, pues no es que como que lo normal no es que estemos buscando siempre dónde está el dolor, dónde está la gente que sufre, qué pasa con las tragedias, entonces una pues se mantiene como en una cierta burbuja, por así decir, y reconociendo, te digo, claro, el haber vivido en muchos privilegios, sin que esto signifique que yo haya sido una persona rica, ¿no? Pero el privilegio es incluso mi condición, aunque hubo también batallar económicamente, pero eso es un privilegio cuando ya eres consciente de que hay personas, de que tú pudiste estudiar y que hay un montón de mujeres de tu misma edad que tenían tu misma historia y que para ellas no fue opcional estudiar porque ya no había posibilidades. Cuando tú entiendes que había otras personas que por una discapacidad de un sistema que no está adaptado no pudieron seguir estudiando, cuando tú entiendes que por las circunstancias de la vida, como las personas que acompañamos, una tragedia les atraviesa y no pueden como seguirse desarrollando, bueno, por eso es que yo hablo de privilegios, no es que yo venga de una familia acomodada, sino a esos privilegios quiero reconocer y ojalá también, este es también como el llamado, ¿no? Ojalá la gente que nos escuchara, pues se reconociera también desde ese privilegio para entonces que se preguntara, pues, qué nos toca, ¿no? A las que sí pudimos, a las que sí llegamos, a las que las condiciones se nos fueron dadas, ¿no? Entonces, bueno, yo de alguna manera siempre me había mantenido como en esa, pues, no está bien decirlo, pero como alejada de la realidad, que no es cierto, porque luego también, mi pareja siempre me dice, bueno, es que lo otro no es que no sea realidad, también es realidad, pero le digo, bueno, sí, pero es que esta otra es la que está como viva, como efervescente, ¿no? Entonces, estaba, primero eso, ¿no? Te trastoca eso y primero es como forzosamente lo primero me llevó a mí al menos, a mucha tristeza, porque decía yo, ¿cómo es posible que haya tanta maldad en el mundo? O sea, como que, porque de repente la ves junta. Sí, si no te dedicas a eso, lo ves en un lado, en otro, y es que mataron a alguien, que violaron a alguien, pero de repente está toda junta. Y ves ahí, dice, ¿cuántas personas acompañamos? 1000. Y a esas 1000 les pasaron unas cosas terribles. Entonces, como que lo que me daba mucho tiempo al principio me empezaba a dar mucha tristeza de que de darme cuenta que había tanta maldad, que había tanta violencia en este país, que había tanta indiferencia de las instituciones, que había tanta apatía de la sociedad, que había tanta resistencia de la gente a cuestionarse los privilegios, su situación, su estatus, el estatus quo en general, pues claro que eso me llevó como a sentirme muy triste. Pero luego además después como muy desesperada o frustrada es la palabra, porque también decía, y encima no vamos a cambiar nada, no vamos a cambiar el mundo, o sea, no importa si yo le dedico 24 horas y las otras 20, 24 horas y las otras 10 organizaciones lo hacen también, es como tan abrumador la realidad que queremos cambiar que ni siquiera la vamos a hacer, o sea, no nos daba, ¿no? Y entonces sí tuve un tiempo como que ese fue un primer proceso, como de
muy triste y decía, bueno, ¿qué caso tiene? Pero además yo decía, bueno, pero ya no me puedo salir a otro lado porque ¿a Te dónde me decir, ¿y por qué voy? seguías yendo No, entonces? porque Ajá. decía, ¿y cómo le hago ahora? O sea, pensaba, ¿qué hago? Me voy a un despacho a cobrar pagarés y ignoro que todo eso pasa. Me voy a cobrar cuentas, me voy a hacer, como que sentía que al mismo tiempo tampoco ya no lo podía evadir, o sea, como que ya tampoco podía estar en otro lado. Pero O sea, un golpe entonces, de realidad, como un golpe de realidad, sí, yo acompañado creo, de una de responsabilidad. una responsabilidad también, porque eso sí, o sea, también creo que yo vengo de una familia en donde se me inculcó siempre mucho la fe, vengo de una familia como muy católica, y entonces, pues sí, había tenido antes de entrar al CEDEM como mucho acercamiento, a lo mejor yo fui muchos años de misiones, yo estaba mucho en la pastoral tarahumara, entonces ya traía ahí algo O sea, a ti de, te gustaba ayudar. pues sí, algo así, o sea, me gustaba andar ahí, ¿no? Y siempre Entonces, aguerrida, desde chica. pues yo creo sí. O sea, Sí, puede ok. ser que me definiera, que sí me definiría así ahora en este momento te contesto que sí. Y entonces, como que eso fue lo primero, ¿no? Te digo, ese como golpe de realidad. Se me hacía bien triste, pero entonces también lo que me terminó de cambiar, o sea, tampoco fue tanto tiempo. O sea, entonces, de alguna manera como que pensaba que no tenía sentido, que era muy triste y aparte no tenía sentido lo que hacíamos porque no íbamos a cambiar el mundo. Pero entonces un día pensé y dije, bueno, pues es que qué ambiciosa eres. ¿Por qué necesitarías querer cambiar el mundo? Eso no se va a poder. Decía, pero lo que sí le cambias, porque sí se lo cambias, porque también ya tenía buen tiempo, es justo la manera en que esa persona a la que estás acompañando, la manera en que atraviesa la peor La experiencia de peor su tragedia vida. de su vida, claro. Y por supuesto que eso vale la pena. Efectivamente, no voy a encontrar a la persona que busca, no voy a encontrar a su hijo desaparecido. A lo mejor, ojalá que sí, claro, la esperanza siempre, y eso es otra característica que se tiene que tener aquí para poder seguir, si no, la esperanza siempre, pero decía, quizás no lo voy a hacer, quizás no va a encontrar justicia, quizás, no sé, pero por supuesto que yo le puedo cambiar ese trayecto. Nosotras le podemos cambiar ese trayecto. Con el sí te creo, yo sí te creo, yo sí te entiendo, yo sí háblame y sí te acompaño, yo sí te defiendo. Por supuesto que eso cambia la realidad de las personas. Y dije, suficiente, suficiente para que esto valga la pena. Pero algo importante que mencionaste, en el CDM entonces no solo atienden mujeres. No, Eso o es muy sea, importante porque yo a lo mejor desde fuera te pensaría, solo las mujeres pueden cruzar esa sí, puerta. no, es que la historia fue un poco así, o sea, justo quienes fundaron el CD se da en un contexto en donde ya tenía varios años Chihuahua llamando la atención internacional por el tema de lo que llamaban entonces las muertas de Juárez. Entonces ya era como un tema, los y las activistas o defensoras de Chihuahua estaban muy enfocados en como visibilizar y responsabilizar al Estado por ese tema. Y entonces habían fundado justo también, cofundado pues junto con Norma Ledesma y otras mamás, otra organización que se llama Justicia para Nuestras Hijas, que se dedicaba a litigar los asuntos de feminicidios y de mujeres desaparecidas. Pero en aquel entonces, como ahora, la respuesta de las autoridades era que en realidad cerca del 90% de los feminicidios tenían su origen en la violencia familiar. Entonces dijeron, bueno, ¿por qué no también más bien crear una organización pues para acompañar a esas mujeres que cuando están en riesgo van y denuncian, ver qué obstáculos están encontrando, como en vez de dedicarse ya a buscarlas cuando había ocurrido el feminicidio, ¿no? O la desaparición. Y entonces de origen se crea el CEDEM con esa idea, ¿no? De acompañar a las mujeres víctimas de violencia en la pareja, que era donde ese era como el principal riesgo del feminicidio. Y así surge la organización con el enfoque desde el principio integral de no solo ser abogadas, sino también tener el activismo y también el acompañamiento psicosocial. Así pasa, creo que se hace una fama un poco la organización de, pues eso, de terquedad, en el buen sentido, de digna terquedad, de defensa, de no tener como alianzas políticas, de lo aguerridas, ¿no? Que eran. Entonces, cuando ya hay como cierta fama, cuando en el contexto de nuestro país, que empieza la mal llamada guerra contra el narcotráfico, tú lo sabes, y la gente de Chihuahua que nos escucha, si es que es más o menos de nuestra edad, tiene que recordar el antes y el después de esa época. O sea, aquí éramos una de las ciudades pues realmente
Muy tranquila. muy tranquila, menos peligrosa, y de pronto esto fue una locura, ¿no? Cambió y el horror fue cotidiano, o sea, por decirlo así rápido, ¿no? Y entonces, pues como que a las puertas de la organización volvieron a llegar mujeres y decían, bueno, ya sé que aquí llevan casos de mujeres, pero es que desaparecieron a mi esposo, a mi hijo, a mi hija, y yo busco a personas como ustedes que van y defienden y que además lo hacen gratis y que además no se comprometen como con otras causas. Y bueno, claro, se abrazó la causa esa también, ¿no? De las personas desaparecidas. Luego, en ese mismo contexto, empezó a haber muchas agresiones en contra de otras personas defensoras de derechos humanos, asesinadas por su labor. Y también nos dedicamos a acompañar a esas otras organizaciones. Aquí en Chihuahua, acompañamos nada más organizaciones de aquí de Chihuahua. Y así, después vino el desplazamiento, ¿no? O sea, igual, que hoy es uno de los grandes temas que pendientes de reconocer en este país en toda su dimensión, como para que haya una política pública que responda a eso. O sea, hoy estamos sin que haya nada para las personas desplazadas, Es que ¿no? también en este tema en particular creo que la mayoría de las personas, de la sociedad en general, desconocen el tema del desplazamiento forzado. Claro, No es, no es visible no es para un visible. sector muy grande de la sociedad Sí, que existe ese tipo de situaciones. sí, es muy O sea, ignorado, muy. Pues sí, como que también como que las principales personas afectadas, es lo que yo veo, mira, pasa, mucha gente se ha tenido que ir, ¿no? E incluso en esa época de la que estoy hablando, de la violencia terrible en Chihuahua, y digo violencia terrible y me faltó, o sea, como para confirmar lo que estoy diciendo, en esos años, varios años, Ciudad Juárez fue la principal ciudad en el mundo, la más peligrosa, o sea, donde había más índice de homicidio, durante varios años, y Chihuahua la quinta, o sea, entre 2011, 12, 13, por ahí, o sea, a ese grado de violencia estoy hablando. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Pues un montón de gente se fue, pero muchos con mayores posibilidades pues iban al Paso, ¿no? Allá a construir la vida y entonces esa gente a lo mejor pues sí te enteras, pero pues ya está allá. En el caso de las personas desplazadas, pues ¿quiénes son? La mayoría de las que nosotras acompañamos, por ejemplo, son comunidades indígenas. Entonces la verdad es que pues no muchos medios tradicionales eh, les interesa cubrir pues a los indígenas que porque se estaban peleando los narcos y querían apropiarse de sus tierras, los sacaron de la comunidad y ahora están ahí en una vecindad tratando de sobrevivir. O sea, pues como que no es un tema que interese tanto mediáticamente, ¿no? Supongo que es por eso que casi no se conoce la situación. cuando dices que dan acompañamiento, ¿qué significa acompañamiento? O sea, ¿qué es? Pues sí, justo como no, con mucho cuidado escogemos esa palabra de acompañamiento, porque es la manera, es la forma de decir bueno, primero que en ese proceso legal, porque una característica del CEDEM al menos es que sí tiene como finalidad, hay otras organizaciones que se dedican a lo mejor más a la capacitación, a la formación, a, no sé, al diseño de políticas públicas, y nosotras sí tenemos un enfoque muy fuerte en el litigio. O sea, una parte importante del equipo son abogadas. Entonces, cuando decimos acompañar, es principalmente acompañar su proceso legal, pero con también todos los demás enfoques. Nuestra estrategia se basa en el acompañamiento legal, en el acompañamiento psicosocial al mismo tiempo. O sea, tratamos de tener estrategias psicojurídicas y no solo jurídicas. ¿Qué significa eso? Por respetar también que no es como la abogada que dice, mire, aquí se va a hacer esto, se va a presentar un amparo y mañana nos vamos a ir a juicio, como sin tener en cuenta el estado emocional, mental de la persona. Entonces la estrategia es, oye, nosotras abogadas quisiéramos que empezar el juicio en tanto tiempo, psicóloga, ¿tú cómo la ves en el proceso? ¿Cuál es tu opinión? Y además al final ella, la víctima en el centro, va a decidir. Por eso decimos acompañar, porque cuando nos gusta, y así nuestra misión en el CM, así empieza, es acompañamos, porque eso quiere decir que las de primer lugar son ellas, las que llevan la voz son ellas. Es muy padre cuando me toca contratar a un abogado o abogada nueva en el CEDEM, le digo, oye, bueno, ya, bienvenida, ojalá encuentres aquí una razón de vida como yo, como muchas demás. Bueno, hay algunas cosas que a lo mejor te van a sonar, si vienen desde despacho, pues te van a sonar así como raras, pero bueno, ahí te va. Mira, primero,
Aquí nosotras no nos manejamos con las personas que acompañamos como licenciada. O sea, no nos gusta ese tema de yo la licenciada y tú el no licenciado, o sea, eso empieza a marcar ya como estar en diferente posición, ¿no? Entonces, a ver, aquí es, yo soy Ruth, mucho gusto. Sí es importante que digas que eres abogada para que la persona sepa que quien está hablando sabe de lo que le va a decir, pero es una manera de ponerte de igual a igual, ¿no? Segundo, tú no vas a tomar las decisiones sobre el litigio. O sea, aquí tu trabajo tiene que ver, y es muy importante, con comunicarle completamente a qué tiene derecho y cuáles son qué puede pasar, cuáles son las expectativas, y al final ella va a decidir porque ella es la dueña de su proceso. Ruth, ¿y qué opina tu mamá de que antes en estos trotes? O sea, desde que decidiste entrar, ¿qué dijeron tus papás? Bueno, yo creo que también un poco fuimos entendiendo juntos y juntas de qué se trataba, porque digo, al principio no lo teníamos tan claro. Y pues yo creo que sí, o sea, nunca hice la pregunta así directa de, ¿les da miedo que trabaje aquí? Nunca. Y bueno, yo agradecer porque en realidad jamás han intentado que yo no siga haciendo de mi vida en lo profesional, en lo vocacional, pero en todo, pues lo que yo quiera, ¿no? Entonces creo que mis papás siempre me dieron también como desde chiquita como mucha libertad de encontrar como nuestra propia, pues sí, eso, vocación. Entonces, seguro que sí se preocupa, porque así son las mamás en general, pero no, pues también con el tiempo creo que ha entendido, te digo, que esto es lo que yo quise hacer y que también nos cuidamos y que, pues eso, que entonces confía en que seré suficientemente responsable como para tampoco asumir un riesgo innecesario que no valga la pena. Eso espero. Nunca le he Oye, preguntado. Ruth, ¿y eres defensora 24/7? ¿O llegas a la casa y dices, ok, ahora ya no? Pues yo creo que un poco sí, o sea, tampoco quiero decir, porque hay como también esa tentación de decir sí todo el día, o sea, no desde ahí, pero un poco sí, porque yo creo que esa es la diferencia también cuando ves el trabajo, bueno, o sea, bueno, justo cuando a lo que te dedicas no lo ves tanto como un trabajo, sino que sí lo ves así como, pues distinto. Porque y por eso te decía también que era muy absorbente, porque cuando recién entré al CEDEM y que mis amigas me decían, porque vamos a juntarnos, no es que estoy terminando el amparo, y alguna dijo como, pero ¿cómo trabajas en un centro de derechos humanos y tus derechos humanos al Tu horario, descanso, tu horario? tus 8 horas. Y yo le decía, bueno, es que no tiene nada que ver con mi jefe o mi jefa, como que también tiene que ver con que estoy pensando en la señora que está buscando al hijo a la que le estoy haciendo el amparo. O sea, no un compromiso laboral, sino un compromiso en realidad personal. Y yo decía, ¿cómo podría? O sea, no sé si tiene que ver también a lo mejor con una formación cristiana muy de la culpa, no sé, pero si era como, no me podía yo permitir eh, eso, ¿no? Como decir, bueno, no, sí, me voy a ir de fiesta y pues el amparo, pues que quede como quede, ¿no? En vez de que quede lo mejor que se puede, porque además esta persona, como ya lo dije ahorita, somos generalmente su última opción. Y siempre pasa eso, Ruth, siempre te conectas así con las personas que van y piden tu ayuda, o son casos excepcionales. Pues yo creo que sí, o sea, yo creo que vas generando también ahí pues esa sensibilidad, por eso te lo decía ahorita, ya lo dije, era como crónico, incurable, irreversible, y para mí lo crónico tiene que ver con eso, claro, entre más te vas sensibilizando de cosas, pues como que te va abriendo la mente. Es como, yo lo veo también mucho como con el tema de género, con la perspectiva de género. O sea, al principio te forman como en eso, porque bueno, al menos en mi caso así fue, porque era justo un requisito, por ejemplo, para trabajar en el CEDEM. Entonces vas viendo cómo efectivamente hay un sistema y hay diferencias entre hombres y mujeres y hay y entre más te adentras, pues de repente se te va haciendo cada vez más fácil encontrar esos rasgos, ¿no? De los machismos, esos rasgos de los prejuicios, de esas cosas. Entonces, yo creo que con el tema de los derechos humanos o de lo justo y lo injusto, pues termina pasando igual. Al principio, unas cosas que no te parecían injustas,
pues, con el tiempo que también vas entendiendo la vida de las personas y lo que va significando para ella atravesar o vivir ciertas cosas, yo creo que sí. Ahora, también siempre se corre el otro riesgo, que creo que pasa mucho con funcionarios y funcionarias públicas, y es particularmente con los ministerios públicos, que aunque no lo crean, nosotras siempre tratamos de poner mucho énfasis en eso. eh, También pasa mucho lo contrario, que como un mecanismo natural de sobrevivencia, como que puedes correr el riesgo de insensibilizarte, porque no puedes más de tanto sufrimiento. Pero entonces, a lo que te iba a decir, que nosotras siempre somos muy insistentes, es que, a ver, la gente que está trabajando ahí con víctimas debería también de tener otro enfoque laboral, en el sentido de procurarles espacios de autocuidado, darles descanso, tener otras condiciones, porque si no, lo que termina pasando es eso, ¿no? Entonces, mientras no queramos seguirle o destinarle mayores recursos a las fiscalías, empezando por ahí, o sea, cambios sustantivos no va a haber. Esa gente termina haciendo eso por sobrevivencia. Entonces, y también puede ser el otro extremo, ¿no? Que de pronto, casi como yo al principio, donde ya también, que también eso pasa, es el otro extremo, que es que el burnout, ¿no? O que ya después estás tan sensible de todo, que terminas como no sirviendo, porque entonces ya todo te duele, todo como mucha ansiedad por empatía, como dolor por empatía. Entonces, sí es curioso cómo muchas veces te tienes que llevar a ti misma a estar siempre en el centro, ¿no? Híjole, ando bien, me ando así, ando como más insensible que otros días. No, yo no quiero caer en esto, déjame me sensibilizo y me Pero traigo ¿cómo para le acá. haces, Ruth? O sea, si estás rodeada de temas dolorosos, de tragedias, de cosas que inclusive van a salir de tu alcance o de poder inclusive ayudar a buscar un arreglo, etcétera. ¿Qué haces tú como persona? ¿Cómo equilibras eso en casa? Ay, bueno, en casa, pues sí, también como disfrutando mucho, o sea, cuando estoy en mi casa, la pregunta empezó que si 24/7 era defensora, ¿no? Y te decía, casi sí. Ahora que recientemente, bueno, ya hace un año, pero que soy mamá, también siento que la vida de defensora está medio en pausa, porque ahora mucho tiempo me dedico, o mucho tiempo que antes trabajaba, me dedico a ser mamá. Entonces, por ejemplo, ahora, bueno, claro, cuando estoy con mi hijo, cuando estoy con mi familia, pues trato de disfrutarlo mucho, y eso de alguna forma es como una recarga también. Pero además, también procuramos entre nosotras platicar mucho, y a veces generarnos espacios de recordarnos entre nosotros porque vale la pena, de compartir estrategias, justo, oye, pues yo lo que hago es, la verdad, yo me desconecto estas horas, o sea, también tratamos como y al final, al menos yo, y así me siento también en este momento, sin que crea yo que puedo, sabiendo que no estoy exenta de uno de los dos, pero en este momento me siento muy adaptada. O sea, yo me siento que ya sé muy bien cómo manejar, porque ya me conozco muy bien. Por ejemplo, yo tengo claro que a mí, como sentirme muy triste, no me va a pasar así como tanto, si no, generalmente me siento triste cuando en un día o en poco tiempo conozco muchos casos juntos. Como que eso es lo que yo ya sé que eso me termina detonando con mucha tristeza, pero también ya tengo mi estrategia que aprendí, ¿no? Y lo que digo es, me doy chance, o sea, sí hay días que me siento, la verdad, digo, ahora que el papel que me toca jugar en el CEDEM no es igual de contacto con la gente, yo lo decía mucho más cuando estaba más en eso, pero entonces yo decía, bueno, sí estoy muy triste, porque sí es muy desalentador, y sí, y sí hoy voy como a vivir esa tristeza, y sí voy a estar triste, y voy a estar negativa, y voy a estar sola, y no me hablen, y sí voy a estar así. Pero mañana, o sea, tengo que darle la vuelta, o sea, no me voy a limitar hoy en sentirme triste, o si necesito 2, 3 días, lo voy a hacer, pero le pongo un límite y digo, y a partir de aquí, hacer lo que te toca, porque entonces otra cosa no puede ser. ¿De qué sirve que estés ahí? De nada. Bueno, entonces hacer lo que te toca. Entonces ya me aprendí a manejar bien en ese sentido, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es entonces la clave? Pues recordar que vale la pena si hacer algo, y que es un desperdicio quedarte, por ejemplo, en la tristeza, porque no ayudas, no aportas. Y te digo, ahí es donde sí hay como una cosa de decir,
no sé si tenemos permiso quienes tenemos unas condiciones distintas, si tenemos tanto permiso de, pues, de no hacer. Digo, sin que eso signifique Que no sea que no haya sensible, personas, ajá. que no, pero también que no haya personas que a lo mejor hayan tenido también que poner un alto y también digan, no puedo ser su abogada, no por ese caso, sino por muchos, y bueno, tienen que también tomar un descanso, pasar un proceso, reflexionar, o sea, tampoco quiero yo con esto parecer que critico a quienes sí lo han tenido que hacer, quienes han tenido que hacer una pausa, y también tengo claro que no estoy exenta de en un momento también necesitar. ¿Y no te ha pasado, o sea, no has tenido un momento en el que digas, ya, hasta aquí, me Fíjate voy? que no, o sea, el momento más crítico de hasta aquí me voy fue al principio, porque te digo, ni siquiera nunca fue me voy, o sea, es como, no me puedo ir. Y te digo, cada vez menos, por ejemplo, sí te quiero decir, en muchos momentos, sobre todo, pues muy al principio, como más joven y tuve la posibilidad también como entré muy joven y pues no tenía mayor compromiso de nada. Y la verdad es que le entré de lleno y luego también yo siempre digo como no fui tanto a la escuela, que eso para quien compartió la escuela Ajá. conmigo sabe que es así. De repente me apasioné también por estudiar algo que sí me gustaba y que sí le entendía y que sí tenía sentido. Entonces, yo al principio, me dediqué a tratar de aprender de mis compañeras lo más que podía y bueno, pues como muy rápido también quería aprender. Y entonces hubo algunas veces que me insistieron de que me fuera a otros lados, sobre todo eh, por supuesto, mayor ingreso económico. Pero yo, la verdad es que nunca jamás pensé que sí, porque dije yo, pues, de tonta, por no decir lo que sí pensé, pues yo me voy, o sea, mi juventud es para trabajar en donde a mí me dé la gana y en lo que a mí me apasione, para eso es. Porque ahorita que no tengo hijos, que no tengo hipotecas, que no tengo ni carro que pagar, porque ahí traigo el carro prestado a mis papás, que no pago renta, porque yo con él, ¿por qué en esta condición yo habría de renunciar a lo que me gusta? No, esta edad, mi juventud es para lo que me apasione, para aprender, para hacer lo que yo quiera, lo que me parezca que valga la pena. Y ya, que me parecía mucho tiempo, ahora me arrepiento, y ya cuando en mis 40, 10 años después, heme aquí, bueno, pues ya a lo mejor que las condiciones se han cambiado, bueno, pues entonces tendré que, pues a lo mejor sí, ¿verdad? Pues hacer otras cosas o no sé, y la verdad, bueno, te digo, tratando siempre de ser muy consciente de que hay muchas personas que no pueden hacerlo, pues yo agradezco haber llegado a esos 40 años y sí tener responsabilidades de un adulto, pero tener también un compañero que de esa forma aporta, ¿no? También a la causa de los derechos humanos. Es decir, que aunque no se vaya nunca una a ser rica en el tema de los derechos humanos, pues sí, él como pues generosamente pues asume también esa parte de una parte importante de la carga, de la manutención, de la casa y demás, porque en este momento se puede. Ruth, quiero hacerte una serie de preguntas, pero bajo una dinámica en donde hay ciertas reglas. Las reglas son que no puedes pensarla mucho, es decir, no tienes más de 5 segundos para contestarla, tienen que ser respuestas súper cortas, no se vale que la pienses mucho, si la piensas mucho se cancela la pregunta y le seguimos. ¿Le entras o no? Sí. ¿Estás segura? Y si no quiero contestar, digo... Y si no quieres contestar, pues ya nos dicen corte, corte, pero no vamos a cortar la verdad y te vamos a sacar así el video. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Perfecto. ¿Qué le agradeces a tu yo del pasado? Lo soñadora, ¿Para ti qué es la libertad? un derecho, ¿Tu comida favorita? el pozole, ¿Del norte? carne asada, La última canción que escuchaste. milagros de Karol G. ¿Qué querías hacer de niña? De niña, feliz. ¿A quién admiras en la vida? En la vida, pues creo que sí, a las familias que acompañamos, a las personas que acompañamos que con toda la dignidad siguen luchando en tanta adversidad. ¿Qué te da miedo? Envejecer sin dignidad. ¿Que te quite el sueño? Mi hijo, ¿Pero por qué llora o por qué te quita sí, el porque sueño? se levanta toda la noche. ¿Y qué te hace llorar?
Es muy fácil que llore como de emoción, de felicidad, de así. ¿Qué le dirías hoy a una joven abogada que le interesan los derechos humanos? Pues que no se va a arrepentir de dedicarse a esto, que efectivamente no es el lugar para hacerse rica, no es el lugar para hacerse famosa, pero que yo le garantizo que no hay otra forma de vivir que le dé tanta plenitud, que le dé tanta satisfacción. Eso. Estimada Ruth, nada me queda más que agradecerte toda la labor tan grande que haces por la sociedad. Porque algo que mencionaste ahorita y es muy importante es que no es tan conocido, reconocido el esfuerzo que la SEDEM hace en Chihuahua. Mientras que en el ámbito nacional e internacional todos te conocen y conocen a la SEDEM. Esa es la verdad. Siempre se habla de tus grandes éxitos, de que siempre pueden encontrar en ti una aliada. Y es muy importante que las personas conozcan la labor, pero más que nada que entiendan que es una persona defensora de derechos humanos, para que también se vuelva atractivo para quienes ahorita apenas están en el proceso de descubrir quiénes van a ser profesionalmente, quiénes van a ser en la vida. Bueno, solo te quiero decir que no es de Ruth, no es el CEDEM, ¿no? Quien es muy conocido y que saben que es una aliada, o sea, cuando decías ahora que podían encontrar a algún aliado, o sea, yo creo que hablo o me toca hacer la cara visible de mis compañeros también. De todo el equipo, por supuesto. Pero si eres famosa, Ruth, vamos a decirlo con todas sus palabras, Ruth es famosa en todo el país por ser una excelente defensora de derechos humanos. Espero nunca tener que necesitarte, pero Sí. si llega ese día, estoy segura que a tu lado voy a poder atravesar muchas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y por la plática. ¿Quieres agregar algo más, Ruth? No, nada, agradecer. ¿Segura? Y segura. Ok, perfecto. Pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en Ser Legal Voces. Les recordamos seguirnos en nuestras redes, en YouTube, por supuesto, y nos vemos en el próximo episodio.